Y él allí nos contó cómo era la televisión en sus inicios y cómo se grababan las novelas. Wow. No se grababan, se transmitían en vivo. Entonces, claro, Tipo un streaming. sí, 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 sí. Y de hecho, cuando yo decido hacer el laboratorio de escritura, el primer laboratorio que yo dicto, yo decido ir a dictarlo a las chicas de Chorrillos. Salen porque a Katy sí le interesa la voz de la mujer, me interesan los niños, me interesan las niñas, me interesa la libertad tanto en hombres como en mujeres. Ahora nos visita la actriz, directora de teatro, escritora peruano-venezolana y máster también en artes por el Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas de San Petersburgo. Katy Serrano. Bienvenida, No, Katy. Un gusto gracias. tenerte acá. No, gracias, gracias por la invitación y saludos a quienes nos estén viendo en este momento. Katy, de niña eras muy deportista, muy apegada a los deportes, pero terminaste en el teatro. ¿Cómo así? Bueno, sí, sí, me hacía mucho deporte desde muy chica. Me gustaba mucho y descubrí el teatro por una casualidad, porque no vengo de una familia que me haya llevado a teatro desde chica, ¿no? Sí estaba en contacto con el público porque yo tocaba en una estudiantina, la estudiantina del colegio, cuando estaba en quinto grado de primaria, quinto y sexto grado. Pero el teatro como tal lo descubrí de una manera muy graciosa porque acompañé a una hermana a llevar un recado a una radio. O sea, era un espacio grandote donde funcionaba una radio y me acuerdo que se abrió el portón y veníamos a buscar a alguien que trabajaba allí. Y en este espacio enorme hacia la izquierda vi como una casita de madera, imagínate una casita de madera como elevada, Ujú. pero que le faltara la ventana, la puerta, la pared frontal. O sea, como que tú ves la casita y le han quitado la pared frontal, ¿no? Y un viejito con una barba blanca recogiendo algo, ¿no? Esa era la imagen que yo estaba viendo cuando entré. Y mi hermana pregunta por este chico, gritan su nombre y el chico se levanta, se baja la barba y dice, sí, ¿qué? ¿Quién me busca? ¿Quién me busca? Y yo me quedé, bueno, era un pequeño escenario que tenían allí y estaban ensayando algo, ¿no? Claro. Y ese momento mágico de levantarse, mostrar el momento en que te quitas, ¿no? La barba y mostrar ese rompimiento entre realidad y ficción, para mí fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es Claro. esto? Entonces quise saber y empecé a averiguar cómo podía yo estudiar eso, que era el teatro. Y en ese momento te atrapó el teatro. O sea, sí, 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 o sea, fue brutal porque además yo ya estaba por salir del colegio, yo me gradué del colegio muy chica, a los Claro. 16, Uy. entonces me puse a buscar dónde estudiar teatro y yo nací en Venezuela, en el estado Táchira, en San Cristóbal. Ujú. Para ese momento yo no encontré en el estado Táchira una escuela de teatro como tal, que ahora creo que Ujú. sí hay y muchas, ¿no? ¿Ese estado está lejos de Caracas? Está, o sea, está en frontera con Colombia, Ah, está a ok. 12 horas por tierra, pero en ese momento no encontré, o sea, yo me puse a buscar en Caracas, o sea, porque además, desde muy chica yo siempre repetía que quería irme, o sea, yo quería irme, yo quería salir, yo quería Claro. estar estudiando en Caracas, pero luego quería estudiar también en el extranjero. Y claro, a mi mamá la idea no le gustó, fue un proceso, pero al final, pues, ella misma me llevó a hacer la audición en Caracas, ¿no? Y entré, Claro. era menor de edad, pero era alta. Ah. Entonces, para la época, ahorita no me siento tan alta, pero para la época me sentía bastante alta y aparentaba un poquito más de edad, así que ingresé a la escuela, el director de la escuela me dijo, no tienes que estar regando por ahí la edad que tienes. Ujú. Y sí, para cumplir 17 ya estaba en Caracas estudiando actuación. Uy, qué experiencia, todo un viaje. Como actriz participaste en diferentes producciones nacionales e internacionales. Ahora repasando un poquito, viendo tu trayectoria, por ejemplo, la novela Nino,
¿no? Luz María, Canela, donde Canela. tuviste que viajar a Esa fue la Arequipa. primera en Perú. En Ah, Perú esa fue la primera. Canela Canela, fue la claro. primera. Y qué Porque, impresión de esa primera novela, porque todo fue grabado íntegramente en Arequipa. sí. O sea, fue la primera acá. Yo había hecho ya tres. Había participado en dos y iba a participar en la tercera cuando me fui a Rusia, cuando salió la beca. Mm. Y cuando ya termina la beca, que pasan los 6 años y estoy regresando a Venezuela, yo me detengo a cambiar de avión en Perú. O sea, yo no vine exclusivamente a quedarme unos días, sino venía de Rusia hacia Venezuela y el avión que conectaba, o sea, yo llegué en Aeroflot y al día siguiente me iba de Lima a Caracas. Y en esa noche me quedé en casa de una familia que me atendió muy bonito y que me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas unos días? Y bueno, ahí hay una Ujú. historia larga que fuimos al aeropuerto, ta, ta, ta. Y en esos días, alguien que estaba allí en esa familia, oye, hay un casting y fue el casting para Canela. Wow, Entonces, pero yo hago el casting y claro. antes del casting a mí me invitan a participar en Arequipa Lírica, una cosa que se hacía en Arequipa, en los claustros de la compañía, con orquesta sinfónica, con coros. Allí también hay otra historia larga. Y allá me avisan que voy a ser Verónica Garcés, ¿ya? Y que voy a estar en la La novela. mala en la A novela, ver, no la iba a ser temible. mala, no iba a ser mala, eso es una historia simpática porque no iba a ser mala. A mí me llaman también para hacer talleres para las niñas de la novela, así que yo me empiezo a involucrar en esto. Y Verónica Garcés era un personaje que iba a ser buena, que iba a ser la antropóloga que enseñaba en la universidad, que tenía esta niña adoptiva. Y no sé qué ocurrió, porque son historias como que uno nunca llega a saber completamente. Empezamos a grabar y creo que a la semana o algo así, un día, no me acuerdo la verdad, alguien de producción se acerca y me dice, Katy, de hoy en adelante tu personaje es malvada, es mala. Pero yo dije, no, yo ya hice para mí, ¿no? Yo dije, no, yo ya hice mi análisis, bueno, yo voy a seguir siendo buena, pero las cosas que hacía eran muy malas. Entonces creo que hay un efecto, como yo me sentía buena y que todo lo hacía porque la Pero la justificaba, gente te reconoce en sí, esa novela, particularmente es las malas, increíble ¿no? porque yo para mí, como ahorita hace rato que no estoy haciendo nada de televisión, pero siguen repitiendo algunas cosas, Ujú. siempre en algún lugar, estoy en una tienda o estoy en algo, yo para mí yo ando, nadie me conoce, ¿no? Claro. Pero es bien bonito porque de repente sale alguien que me dice, yo te veía en Canela, ¿no? Entonces, Sí. o sea, que la recuerda mucho, la Una novela recuerda. icónica acá en el Perú, Sí. ¿ah? Lo lindo es que todo el elenco estaba en Arequipa. Todo el elenco. O sea, vivíamos en casas todas seguidas. Un grupo vivía ahí en Sachaca, cerca de donde se grababa, y otro grupo vivía en Caima, en otra urbanización. Y los que vivíamos ahí eran, no sé, toda, no sé, una cuadra entera de puras casas, y en cada casa, la primera casa era donde nos daban la comida, era como el comedor y ahí estaba una señora que queríamos muchísimo, que era la que hacía la comida deliciosísima, ¿ya? Y después en cada casa vivía una actriz, otra actriz o grupos o gente del equipo técnico, ¿no? Ujú, Entonces ujú. fue, punto uno, todo real, o sea, porque no había nada que fuera de cartón, o sea, tú tocabas y todo eran estas casas bellísimas, de Uy, nada de sillar, montaje, nada, todo todo. real. El Palacio de Sachaca lo transformaron, Wow, bellísimo. No, de verdad que los recuerdos de Canela para mí son espectaculares. La la verdad. gente, a mí me asustaba porque yo me volví, o sea, el personaje realmente era muy malo. Las niñas venían, me abrazaban, me decían, cuando yo sea grande quiero ser como tú, y yo, ¿qué? Qué identificación con el personaje. Sí, sí, eso me daba un poco de temor, pero yo creo que de alguna manera como que era una mala, que la había pasado mal o algo así, ¿no? Entonces Claro, como que uno, no quería no ser tan sé, mala. quiero pensar en eso. Y también, nuevamente producciones como Utopía, por ejemplo, donde ya das un giro, a tu personaje. Vino Canela, después de Canela vino Nino, que eso ya fue acá en Lima.
Después de Nino, participé de lo que me voy acordando ahorita en una serie que me gustó mucho, que en estos días compartí una foto, porque ahí trabajé con Hernán Romero, Polvo para tiburones, que yo ahí hacía de una policía. Yo trabajé en Escándalo, trabajé en Travesuras para el Corazón. De Travesuras para el Corazón me fui a América, el de Lucecita, Luz María. La Luz Luz María, María. por ejemplo, fue todos los proyectos han tenido su belleza. Yo he sido Claro. feliz en todos, la verdad. Pero Luz María fue algo como muy especial, o ¿Por sea, qué? porque volví a ser mala, me gusta mucho hacer mala, pero además había una belleza en el vestuario, había una Sí. belleza, eh, tenía allí amigos entrañables, ¿no? José Enrique Mavila era alguien que yo quería mucho. Él murió, era dramaturgo, era alguien muy, muy especial. Trabajé con Ivonne Freycinet juntas, ¿no? Estaba Eli de Brero, que compartió en algún momento el camerín con nosotras, estábamos las tres y aquello eran risas. La gente de vestuario eran mis amigas, entonces yo hacía diabluras. O sea, Luz María, Angie Cepeda fue alguien muy linda, muy linda. ¿Qué tal trabajar al lado de Angie Linda, linda, Cepeda? linda, un ser humano hermoso, sencilla, talentosísima, ¿no? O sea, Ujú. te digo, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Después vinieron otras, hubo otra en la que trabajé con Gianfranco Obrero, que se me ha ido el nombre. Luz María, pues es una novela de la etapa colonial, ¿no? Con todas estas Claro, bueno, etapas del virreinato, claro, ¿no? ahí hicieron unas escenografías brutales, Montaje. brutales, brutales. No, aquello era, no sé, bello, bello, bello. Mm. Sí. Y Utopía es más reciente, ¿no? Utopía es Sí. la película esa. Para mí, Utopía fue. Ahí tengo una escena que representó para mí un desahogo personal, la escena del cementerio, que sale en Mm. el reel, sale esa escena. Esa escena fue muy, muy, muy fuerte. Y de verdad que fue una experiencia también muy bonita, con las compañeras, los compañeros, ¿no? O sea, Ujú. de verdad que todo el camino actoral ha tenido cosas muy bonitas en televisión, en teatro, ¿no? Por ejemplo, en Utopía, esa escena que mencionas del cementerio, claro, tú vas, ya tienes el guión, o sea, ya tienes tus líneas, como dicen Mm. ustedes, en la actuación, pero ¿qué pasa con la misma experiencia o el mismo escenario? Ya es chocante porque uno es actor, actriz, pero no deja de ser humano. Lo que pasa es que, mira, esa escena creo que se grabó de una, máximo una segunda vez, pero fue el momento que se dio. ¿Qué pasa? Yo había perdido a una sobrina. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, esta niña tenía 18 años. Y creo que en ese momento acababa de fallecer mi hermana o mi mamá. Sí, mi mamá falleció. Estaba Vanessa, mi sobrina, mi mamá, y no sé si también mi hermana, que fue en el 2018. Creo que sí, que ya había fallecido. Entonces, llegamos al cementerio, ta, ta, ta. Yo ya me estaba preparando, la preparación para lo de Utopía había sido, sí, mi hermana acaba de fallecer, y a ninguno de estos velorios ni entierros yo pude ir, porque todo esto sucedió en Venezuela. Entonces, claro, llego al cementerio, está todo el equipo, ta, 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 me visten, no sé qué, bromeo con ellos, ta, ta, después me preparo para ir a hacer la cena. Y claro, al momento de hacer la escena, estoy allí, está este hueco, ¿ya? Están los dos ataúdes. Y cuando dicen 3, 2, 1, acción, conecté, pero fue brutal porque fue como si esas tres muertes a las que yo no pude asistir a despedir, se salieran de mí y yo estuviera despidiéndolas con la escena. Entonces, claro, las ataúdes empezaron a bajar y yo me arranqué en un llanto, pero en un grito, un llanto, Ujú. que fue brutal porque todo se hizo como un silencio. O sea, yo misma, luego que terminó,
y todo el mundo estaba en silencio, y estaban como así, trajeron agua, qué sé yo. Yo sentí, nadie tenía por qué saberlo, pero yo sentí que de alguna manera, a través de esa escena, Katy había hecho su propio duelo, ¿no? Había cerrado un ciclo, había llorado a quien debía llorar y le había dicho adiós a quien debía decirle adiós. Entonces fue muy especial para mí. Esa escena, sobre todo, fue muy especial. Y trabajaste tú al lado de diferentes actores, actrices, y uno de ellos fue Hernán Romero, que nos ha dejado un importante legado. Entonces, ¿qué anécdotas recuerdas con Hernán, con este gran actor peruano? Uf, con Hernán, fíjate que en estos días cuando él partió, porque este año también partió Oscar Carrillo, con quien trabajé en teatro. Acaba de partir Camucha, que fue mi mamá en un unitario de eh, Solamente Milagros, creo, en uno de esos. Pero con Hernán yo compartí primero la novela Nino. O sea, en Nino se supone que yo era como la novia, él era el jefe y yo era la periodista, pero que teníamos algo ahí en secreto, ¿no? Era muy divertido. O sea, lo que más puedo recordar de Hernán era el sentido del humor. O sea, es que es el sentido del humor, o sea, para todo, para todo. Volteabas, te ponía una cara. O sea, él hacía que la convivencia de todo el elenco que estaba a su alrededor fuera muy agradable. Luego en Polvo para Tiburones volvimos a compartir, ahí era el jefe de policía, yo era una policía también, era el jefe de investigación, creo. Y compartimos algo muy especial con Hernán, que fue en la obra de teatro El Guía del Hermitage, de Herbert Morote, dirigido por, tenía el nombre ahorita, esta directora, ay, se me fue el nombre, lo siento, muy conocida, ahorita lo veo, Ruth Escudero, por Ruth Escudero. Y con el Guía del Hermitage, ¿qué pasa? Que como yo vivía en San Petersburgo, yo llevaba clases en el Hermitage, entonces para mí el Hermitage, San Petersburgo, son lugares que yo recorrí, que caminé, que lloré, que reí, que me caí en la nieve, que me bronceé con el sol, y de San Petersburgo yo me despedí llorando, o sea, me voy, pero no me quiero ir, o sea, de la residencia de estudiantes, una vida Ujú. allá, ¿no? Eh, entonces, claro, compartimos este montaje de este guía que habla de los cuadros que están en el Hermitage, que está allí metido. Yo usaba una chapka rusa, el abrigo, y fuimos de viaje. O Ujú. sea, tuvimos 6 semanas en la Alianza Francesa, una convivencia muy bonita, anécdotas diarias. Cuando haces teatro hay mil anécdotas que te pasan, Claro. porque puede pasar cualquier cosa, desde hipo hasta que se te abra un zapato, ¿no? Es impredecible, Sí, digamos, y esa es la ¿verdad? magia del teatro. Pero nos fuimos a Manizales, en Colombia, al Festival de Manizales, y nos fuimos a Miami. Entonces ha sido alguien con quien yo he hablado mucho. Él siempre tenía cosas que contarte. Entre tantas, te hablaba de la vida, te hablaba de sus creencias, te hablaba de Dios, pero también te hablaba de sus pasiones, de sus caballos. O el último recuerdo y el último encuentro que tuve con él fue hace 2 años. Yo trabajaba en el Festival de Cine de Lima y acompañé a Josué Méndez a entrevistarlo a un Claro. café. Y él allí nos contó cómo era la televisión en sus inicios y cómo se grababan las novelas. Wow. No se grababan, se transmitían en vivo. Entonces, claro, Tipo un streaming. sí, 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 El streaming, digamos, de claro, antes. sí, pero se transmitía, y claro, sí, no se podían equivocar, y cómo pasaban de un set al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Una locura. Wow. Entonces es alguien que a ver, es alguien que ha sido muy, muy valiente, que ha sido un gran actor, que ha dirigido, una gran figura de la televisión, del cine, del teatro peruanos, y también un ser humano muy generoso y divertido, ¿no? Que creo que cuando alguien lleva el humor a un elenco, mira, es maravilloso.
Claro. Y con Oscar Carrillo también fue tu compañero en varias obras. Mira, con Oscar Carrillo él me dirigió en algunos capítulos de algo de la luna, que escribía Eduardo Ariancén, Encuentros Ya. con la Luna, o algo Conversaciones bajo la Luna, algo así. Muy bonito eso. Ahí me dirigió. Me dirigió en una obra de teatro hace muchísimo tiempo que se presentó en la sala de Yuyeshkani, pero la mejor experiencia o la experiencia por el tiempo también que pudimos compartir fue en una obra en la que yo fui muy feliz, que se llamó Encuentro Casual, que fue escrita por mi querido eh, Alonso Cueto Ujú. y dirigida por Alonso Alegría. Mm. Fue una etapa maravillosa, maravillosa, y él hacía de mi hermano y mi caficho. Ujú. Entonces había todo un arco, ¿no? En la primera parte yo tenía escenas con un muchacho, yo hacía el papel de una prostituta que tenía encuentro con un muchacho que se quería matar, que se quería suicidar. ¿Ya? Y en la segunda parte yo lo llevaba a la casa y resulta que mi caficho era mi hermano. Ujú. Entonces ahí yo ya me quitaba el traje rojo, me ponía un jean y esto, y yo me quería ir con este muchacho. Y había un enfrentamiento. Entonces, con Oscar Carrillo en esa obra, mira, pasó de todo porque él con otro actor entraban en el segundo acto. Yo me Claro. pasaba todo un acto en escena, luego había un pequeño cambio en el escenario y entraba él y luego entraba el otro chico. Entonces, mira, pasaron cosas, yo tenía que dispararle y con balas de salva, y en una de las funciones pasó demasiado cerca del pelo y tú, mira, se puso pálido, pálido. En otra se le abrió el zapato, en otra él tenía que sacar una llave, abrir algo, abrirlo y sacar una cajita con fotos, entregármelo, y a partir de eso yo me ponía a llorar, pues que Wow. la llave se le quedó en el camerino, no lo podía abrir y improvisó, abrió su cartera, sacó una factura y yo miraba la factura y lloraba. O sea, pasaron muchas cosas, sí. Muchas cosas. Fue muy agradable, fue muy bonito. También era alguien que te hablaba mucho del teatro, te hablaba de la dirección, era alguien que dejó una buena huella, ¿no? Otra figura icónica de bueno, la televisión, pero también el teatro es Camucha Negrete, ¿no? Que Mm. también ya nos acaba de Ay, dejar, sí, este año ha sido y que tú también creo que compartiste en algún momento con ella. un capítulo Ujú. con Camucha, fue mi mamá en un capítulo este, de solamente milagros o una de esos, ¿no? Ujú. Estas grabaciones siempre me han parecido muy chéveres, a mí me ha gustado trabajar ahí, la he pasado muy bien. Su humor también, su alegría, su franqueza, ¿no? Me parece que era una mujer espectacular. Ahora, he estado escuchando em, testimonios de otras actrices, de otras artistas, y me he quedado impresionada de la bondad y de la pertinencia de dar un consejo que tenía Camucha. Ujú. Leí lo que escribió Andrea Montenegro, cómo la citó a su casa, cómo le habló, cómo la aconsejó, o lo que también escribió en su Facebook. Hay una conductora que ahorita es así también de rolitos. ¿Cómo se llama ella? Eh, bueno, que también que cuando ella comenzaba, Camucha la llamó y le dijo, hija, estás Mm. hablando muy rápido, así no se comunica. Y cómo para ella eso fue el impulso para el día siguiente ir a inscribirse a un curso de locución, ¿no? Y cómo Claro. trabaja hasta hoy la voz pensando en aquel consejo. Entonces me parece que era una mujer increíble y que todos están hablando y contando anécdotas muy bonitas de ella, ¿no? Pero una persona muy alegre, ¿no? Muy Mucho, sí. transparente y creo que como tanto como era en televisión, se mostraba también En en vivo. la impresión que yo tuve del día o los 2 días que grabé es que tal y como la veías así era, o sea, Ujú. así era. O Claro, sea, no te miraba, claro. no te saludaba, o sea, no sentías ningún tipo de De distancia, distancia, ¿no? ¿no? Mira, sí,
Pero qué interesante, ¿no? Aprender siempre de los maestros de antes, no solamente por la formación actoral, sino también por el tipo de persona, la calidez en el trato, ¿no? El tipo de ser humano que es. Sí, o sea, creo que hay gente que marca una huella, ¿no? Que va dejando huellas en las demás y los demás, ¿no? Ujú. Katy, de la actuación a la escritura, ¿cómo fue este proceso? Ajá, mira, la escritura ha estado toda la vida conmigo, Ujú, toda la vida. Toda la vida ha estado el deseo y el intento. La primera vez que yo me lancé a escribir algo fue justamente en Caracas, cuando tenía 17, 18 años, y tuve un gran maestro chileno, Orlando Rodríguez, no puedo olvidar su nombre, y él nos daba dramaturgia. Me acuerdo que llegué a escribir 3 obritas. Una de esas obritas, él nos hizo mandarla a un concurso y ganó una mención, ¿no? Y esa obrita, ahora que han pasado tantos años, puedo decir que es la semillita de mi ujú, novela El dolor de la sangre, ¿no? Es la semilla. mm, Luego en Rusia, pues también, allá escribía poesía o intentaba escribir poesía. Me imagino que era muy triste, muy mala, era muy oscura porque leía bastante, leía poesía, estaba inmersa en lecturas, en teatro, o sea, leíamos mucho. ujú, Y vivíamos mucho también, y vivíamos cosas también eh, que nos quebraban, que nos rompían, ¿no? ujú. Entonces yo buscaba en la poesía, buscaba como esa válvula de escape, ¿no? O por lo Claro. menos mi refugio, o la forma en la que yo podía sacar muchas cosas que sentía por lo que estaba viviendo. Y escribía, en todos lados escribía. Cuando llegué al Perú, aparte de hacer todas las cosas que hice, que trabajé en televisión, trabajé en teatro, La Noche de los Cortos, todas las cosas que hice, muy aparte de que siempre he sido muy inquieta, siempre escribía. Es más, yo empecé a escribir una novela y me metí a muchos talleres y recuerdo que en la época que hice la obra de teatro con Alonso Cueto, me fui a su taller, ahí a escuchar. Y recuerdo que le entregué unas 50 páginas de una novela que yo estaba escribiendo. Por ahí guardo su email, que lo encontré hace poco, en el que me decía, nos reunimos, me dijo, mira, estos personajes están bien así, esto lo puedes arreglar, pero no pares. También me metí, hice algunos talleres con Alonso Alegría, escribí un guión, tenía cuentos, tenía un montón de material acumulado, pero claro, todo era muy... La escritura requiere espacio, ¿no? Entonces, Ujú. claro, yo estaba súper ocupada con La Noche de los Cortos, que de repente absorbió toda mi vida. Entonces hacía Noche de los Cortos, estaba en la televisión, hacía teatro, hacía una cosa, hacía la otra. Y en 2012 que ya tenía un montón de material allí acumulado y que no lo mostraba o no. Asaltaron el apartamento donde yo vivía y se llevaron la laptop. Y se llevaron todo. O sea, en esa laptop no tenía Ya. backup. O sea, Oh, nada, nada. claro. Toda la información de La Noche de los Cortos, todo lo que yo había escrito, todos los papeles, todas las cosas que yo tenía allí, se fueron, se perdieron. Adiós. Uy. Y en algún correo quedaron unos 4 o 5 cuentitos, ¿no? Luego me acuerdo que después, bueno, estaba triste, bueno, lo quise intentar, me metí en algún otro taller, pero no, tuve alguna mala experiencia. Luego me fui, viví en Miami, allá también leía mucho, a veces escribía, pero no, era como que no me conectaba con la disciplina y el tiempo que eso requiere. Ujú. Y bueno, en 2016 eh, llega Ricardo Sumalavia a mi vida. Yo ya había pensado que ya no, o sea, ya lo he intentado mucho, ya estoy grande, ya no se puede. Ujú. Entonces, y para esto, bueno, yo siempre he estado haciendo muchas cosas, como te contaba antes, yo he dado un montón de talleres, me iba a las cárceles, a la cárcel de máxima de mujeres, este, yo llevé en el 2000 un montaje de una adaptación escrita por mí de la Carmen, de Prosper Mérimée.
Y de allí empecé a dar talleres y luego fui a lo de Huachipa que te estaba contando y por aquí y por allá. Entonces, bueno, en 2016 conozco a Ricardo, la verdad que no le hablé de eso, ni se me ocurrió. Pasó como un año y ahí le digo, oye, me ha pasado esto, quisiera que leas esto para que me digas, ¿no? Ujú. Yo creo que no lo leyó o lo leyó por encima, pero hizo algo que fue muy bonito, que no dijo nada. Llegué a su casa y él estaba dando un taller. Entonces me dice, siéntate. Y yo, no, no, siéntate, siéntate. Bueno, me senté y no me levanté más. Me senté allí y creo que era el momento justo. eh, Así es la vida. Hay gente que qué maravilla a los 20 años tiene, ¿no? La oportunidad, conoce. Yo a los 17 no veía o no sabía que podía estudiar literatura. Este, mm, Estaba como que llena de muchas cosas y siempre he pensado que hay un destino, ¿no? Que hay ciertas cosas que tienes que vivir. Entonces, más o menos en 2017 que estoy en este taller, empecé, o sea, fue tan fascinante que él daba como 5 o 4 talleres o cosas, en todos estaba yo. No, Ujú. no, pero solamente uno. No, 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 yo aprendo por ensayo, ¿no? Vengo del mundo del teatro, entonces tengo que repetir, repetir, repetir. Y empecé a escribir. Y empecé a escribir, 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 escribir. Me encontré con el microrrelato y fue como que entonces le dediqué muchas horas, muchas horas. Me daba cuenta que estaban saliendo cosas, pero que tenía que... Yo siempre tengo la necesidad de seguir aprendiendo, estudiando. Ujú. Entonces, mira, me empecé primero con él, me metí a todos sus talleres, lo seguía todas sus charlas, los viajes y empecé a tomar talleres con otras personas. Y luego en el 2018 eh, yo quise juntar el laboratorio que yo hacía, que tenía que ver con teatro, y también juntar lo audiovisual, los 10 años en los que yo estaba mostrando cortometrajes, Ujú. y quise juntar todo esto para crear el laboratorio, que es un espacio que lo creé a mi manera, a mi forma, donde lo que yo intento es despertar la curiosidad y las ganas y la creatividad en la gente para que escriban. Claro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Para que escriban y lean, lean, escriban. Sin Ujú. lectura no hay escritura. Y de allí ya empecé a tomar otros talleres. Me pasé como 2 años tomando talleres todos los sábados y domingos de 3, 4 horas en México. Ujú. Eh, Luego, todo el tiempo hasta ahorita, por ejemplo, ahorita estoy terminando un estudio de 3 años en Buenos Aires, en Casa de Letras. Este, Estoy ahorita en un taller de poesía con Carmen Ollé los viernes y creo que hasta el día que me vaya al mundo me voy a seguir metiendo en lugares de estudio. Entonces, o sea, vino y salió y salió y salieron cosas que yo tenía por decir, porque no es que salga de cero, o sea, yo tengo una educación universitaria, artística, fueron 6 años en Claro. Rusia, 3 años en Venezuela, y de alguna manera tú ahí también escribes con el cuerpo. Cuando actúas, tú escribes. Tú tienes que ver con la dramaturgia, tienes que ver con yo soy directora de teatro. Entonces creo que Mm. todas las cosas de mi vida empezaron a salir en los microrelatos, que para la primera publicación fue de la que me estabas hablando, ¿no? Ujú. De Una voz Una que voz que existe, existe. eso fue un honor. Yo presenté un manuscrito me pidieron un manuscrito, una editora de Planeta. Ujú. Yo le presenté un manuscrito con 100 microrelatos, ¿ya? Y a mi cita a la oficina me dice, mira, Katy, yo no te voy a publicar un libro de microrelatos porque no publicamos microrelatos. Ujú. Te voy a invitar a participar en un proyecto que tenemos, que es una voz que existe, donde están estas escritoras peruanas. Y yo Ujú. así, quiero que escojas 15 textos y los vas a trabajar con Anaí Barrio Nuevo, que es la editora, Ujú. maravillosa, Anaí, brutal. Y esa fue la primera vez. Entonces, claro, para mí fue como un máster porque ya trabajar con la editora
que está encargada de que esto se limpie, es una experiencia brutal, ¿ah? Ujú. Brutal, brutal. O sea, y entonces, como tenía 100, seguí escribiendo, aumentaron, fueron cambiando, transformándose, fui reescribiendo, 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 hasta que armé un manuscrito y lo tenía listo para enero 2020. Mm. 2020. En plena pandemia. Antes de que empezara, Ah, en ya. enero 2020. La Ok. pandemia empieza en Vísperas de marzo. pandemia. Ajá. Y entonces, en Estruendo Mudo tengo la cita con una maravillosa editora que también se llama María Fernanda Maffer. Le gusta y me dice se lo entrego y a la semana me dice, Katy, te queremos publicar. Sale en abril, Ujú. pero ya era febrero Claro, y empezó la la pandemia. Entonces yo pandemia. dije, no, ya fue, no sé qué. A los días me escribe, mira, Katy, vamos a esperar que esto pase, pero toma el contrato. Y yo firmé el contrato. Y entonces por Ujú. eso salió en octubre de 2020. Y mi primera presentación, la presentación del libro fue virtual. Virtual, Sí. todo online. Katy, y esta experiencia, o sea, cuéntame un poquito más de esa experiencia de enseñar internas, ¿no? O compartir Ujú. con ellas esa experiencia, porque, claro, es también importante y diferente, ¿no? Usualmente un taller, bueno, quien tiene una intención de asistir, conocer, escribir, etcétera, explorar más, pero con internas, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa? Para mí ha sido una experiencia alucinante porque yo antes hice talleres, o sea, he hecho talleres como te dije, de autoestima a través de técnicas teatrales, Ujú, que se llamaba el taller del ser, creo. Y lo hice con internas mujeres y con internos, con hombres. Lo ujú, hice en el Callao y lo hice en el ex San Jorge. ¿Ok? ujú, La experiencia para mí ha sido mm, invaluable, ujú, fuerte, poderosa. Son personas que están allí porque han pasado una línea, eh, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué hay detrás de alguien que transgrede? ¿Y ujú, por qué? ¿Y qué cosas, qué oportunidades tuvieron o qué oportunidades no tuvieron? O ujú, sea, ¿cuáles son esas eh, circunstancias que hacen que alguien transgreda? ¿Qué hace que alguien que nace en un hogar donde su realidad, como me dijo uno de los internos, es que el hombre le pega a la mujer y el hombre son alcohólicos, los ujú, dejan, los abandonan? O sea, hay un cúmulo de cosas ahí atrás, ¿no? claro. Entonces yo quise trabajar con eso y te puedo decir que todas las experiencias que yo tuve dando estos talleres fueron valiosas, que tuve la mayor atención que he tenido en mi vida dando un taller. Y de hecho, cuando yo decido hacer el laboratorio de escritura, el primer laboratorio que yo dicto, yo decido ir a dictarlo a las chicas de Chorrillos. Allí tuve como 26, 25 chicas, algo así, 23 chicas, no me acuerdo ahorita, 25 chicas. Y fueron cuatro, cuatro sesiones de 2 horas, 3 horas. Todo esto fue gracias al INPE, a Ana Solórzano, que trabaja en Ujú, el INPE. Con ella fue que hice toda la gestión. Me llevaron, me trajeron, me acompañaron, ¿no? Y ese fue el primer laboratorio. O sea, ujú, antes de yo dar otro laboratorio, yo quise regresar y hacerlo con ellas, ¿no? Que ellas contaran sus historias. Y bueno, traté de ser muy respetuosa. En ningún momento pregunté qué había hecho cada una. claro. O sea, nunca quise inmiscuirme ni saber. O sea, yo no iba por eso. Yo iba a Ujú, darles un espacio y unas herramientas para que ellas pudieran desarrollar su creatividad, que tuvieran ujú. un espacio para escribir. Y fue muy bonito, la verdad. ¿Por qué microrrelatos, no? A ver, es que en mi caso yo creo que como yo venía de pasar 10 años de mi vida proyectando cortometrajes, Ujú, historias cortas, que para mí el cortometraje siempre fue un diamante. O sea, es súper difícil hacer un buen cortometraje.
Es muy difícil. Y es una película en sí, es cine. Es una película en chiquito, en corto, y es el inicio del cine, en realidad. Claro. Así fue, se hacían pequeñas películas, ¿no? En un largometraje, igual que en una novela, o sea, como que hay espacios donde tú te puedes, ¿no? Como que Ujú. me voy por aquí. No, en un cortometraje, cada cuadro, cada escena, o sea, es insustituible. Y se va a notar muchísimo lo que sobra, se va a notar muchísimo lo que está mal, ¿ok? Entonces siempre pensé que en esa brevedad se escondía una exigencia y una genialidad al que lo logra bien, Ujú. ¿no? Porque pueden haber millones de cortometrajes, pero que tú encuentres uno que sea, no sé, si buscan en YouTube, Ujú. busquen el 7:35 de la mañana de Nacho Vigalondo, nominado al Oscar. Búsquenlo y véanlo. Dura poquito, y ustedes se quedan y tú dices, y esta maravilla, y Claro. esta joya, es algo que no puedes dejar de ver, es algo que te atrapa totalmente, ¿no? Em, y así hay muy buenos. En YouTube ahorita hay bastantes buenos cortometrajes, buenos, 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 ¿no? Bellezas, hay uno que es de Miguel Piedra, que dura 1 minuto, se llama El beso, y está hecho con 2 fósforos, ¿no? Se lo han Claro. copiado muchos, pero el original es el de Miguel Piedra. Entonces creo que la Comprendo. brevedad estaba en mí desde siempre. Yo vengo también de dirigir o de actuar en microteatro, donde Ujú. hice cosas en las que fui feliz. De hecho, escribí una obra que se llama En muchos lugares del mundo, que tiene que ver con la migración. Entonces, cuando yo me encuentro con el microrrelato, que fue gracias a Ricardo Sumalavia, que leo a Ecosistema de José María Merino, o La memoria confusa, o los mismos microrrelatos de Ricardo, es genial. O Ujú. sea, tiene uno que es Primeras impresiones, otro que es Oficios imaginarios, que tiene muchos, pero son los que ahorita sí, ¿no? Claro, entonces fue como un amor a primera lectura, Ujú. ¿ya? Me movió mucho, me encantó. No es fácil escribir un buen un Ujú. microrrelato potente, bueno, con ese alto nivel. O sea, hay que estirarse para tratar de llegar al nivel que tienen los grandes escritores de microficción. En ese momento a mí me estalló la cabeza, me gustó y me volví loca y escribí, 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 escribí. Voté muchísimos porque salieron muchísimas cosas muy malas, Ujú. obviamente, Claro. pero para que salga algo bueno primero tienes que quemar 1000 tortas, ¿no? Para que una te salga bien. Claro. Entonces creo que en esa dificultad y en esa brevedad y en ese misterio y en esa magia de ese algo que tú dices, pero ¿qué es ese algo que tiene que ver? Bueno, los teóricos se pueden sentar acá y hablar de la elipsis y hablar de esto y aquello, pero Ujú. yo creo que allí hay un Ujú. misterio al que se logra llegar con mucha, 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 mucha lectura y con mucha humildad. El microrrelato se caracteriza por ser breve, pero también exige mayor rigurosidad porque en la brevedad misma tienes que volcar cierta, claro, pericia, detalles, que te atrape. El Entonces, misterio, pues, es que el- son muchas cosas. muy Está la exigente en realidad. elipsis, o sea, hay muchas características del microrrelato, pero a ver, no todo lo breve puede ser un microrrelato o un microcuento. Ujú. Y no Entiendo. todo lo que se llama microrrelato o microcuento realmente lo es. Ah, interesante, O interesante. sea, no, porque fíjate, yo tuve una experiencia personal chiquita. A mí me escribe Ginés Cutillas de Quimera, en España, hace como 2 años, algo así, 3 años, y me pide que le mande 5, 6 microrelatos, no sé, 3, algo así. Yo me acuerdo que le mandé 6, creo. Y él me escribe, me dice, mira, Katy, te voy a publicar 5. Y no te lo acepto, no porque sea malo, Ujú. porque podría decirte que es malo, pero no. Creo que la sensación que da, por eso te digo lo del misterio, ¿no? Ujú. Hay una sensación que no tiene que ver con que tenga 2 líneas o 6 o una página, ¿ok? Ujú.
Es esa sensación, es ese algo, ese misterio que te dice esto es un microrelato, esto es un microcuento. Y ese no, ese es breve, pero ese tiene, eso es un cuento. Es un misterio, para mí, prefiero llamarlo así. Hay muchos conceptos y hay muchas peleas y mucha discusión teórica sobre microficción, microcuento. Y hay un libro maravilloso de Ana María Shua que lo pueden encontrar, cómo escribir un microrelato, o Ginés Cutillas es especialista, pueden encontrar de lo breve poco, algo así. Busquen. Pero no todo aquello que queremos llamar Ujú. microrelato Lo es. lo es. Interes- Interesante Es una opinión muy personal, no se distinción. enojen conmigo. Katy, en ese caso, ¿tú tienes un estilo puntual en tus microrelatos? ¿Dirías eso? Porque en tu texto, una voz que existe, por ejemplo, reúnes diversas voces de autores o de autoras, en este caso, y en Húmedos, sucios y violentos. Tu siguiente publicación ya tienes una colección de relatos de exploración del erotismo y lo malo, ¿no? Pero entonces, digamos, hay un estilo definido, ¿tú consideras? Ay, yo todavía soy muy joven como escritora. Una voz que existe es un proyecto de Planeta, Ujú, que reunió a grandes escritoras peruanas. De hecho, Carmen Ollé es quien hizo el prólogo y ahorita estoy fascinada con Carmen Ollé, estoy en un taller de ella y la amo. Yo escogí 15 de aquella cantidad de 100 microrelatos que tenía, ¿no? Ya luego cuando empiezo a depurar de esos 100, yo digo, estos ya no, estos ya no. Esos 15 que entraron allá los separo y digo, ujú. esto sí. Y empiezo a unir hasta llegar a 66, ¿ok? Cuando yo tengo estos 66 microrelatos, microcuentos, algunos son para un lado y para el otro, este, yo digo, ok, ya tengo un corpus, ¿no? Con el que poder trabajar y además tenía la obra de teatro, Ujú. porque en Números Sucios y Violentos al final está la obra de teatro que también es breve y que está atravesada por la violencia y también por otras cosas, ¿no? Y es la migración, pues, ¿no? Ujú. Entonces, hice un experimento que me enseñó Ricardo, que era imprimirlo y lo pones en el piso de tu casa, ¿no? Lo pones todo y empiezas a juntar los textos que están emparentados. Al final de hacer ese ejercicio, yo tenía como secciones. En Ujú. ese momento tenía 5, ¿ok? Las cuales eran como por temas. En unos estaban lo que tú dices, lo erótico, porque me gusta jugar Claro. Ujú. con lo fetichista, me gusta jugar. La doctora Soledad es bien, bien cochino. Pero estaban los Poco. más oscuros, o el tema de la muerte, que a mí me atrae mucho jugar con la Ujú. muerte, darle vida a la muerte. Tenía, por ejemplo, muñeca humana, es más como distópico, más bueno, está el del aeropuerto, que luego ya lo vivimos con la pandemia, que separaban a la persona y la mandaban, quién sabe, porque estaba infectado, ¿no? De algo. Claro. Y trabajando con Anaí Barrio Nuevo, cuando ya me la asignaron, Anaí me dice, Katy, hay que eliminar 2 secciones, ¿no? Y me dio sus razones y tal. Entonces ahí yo decidí, yo le dije, ya, no, o sea, voy a eliminar las secciones, pero no voy a eliminar esos microrelatos, sino los voy a trasladar. Entonces allí surgió, a ver, ¿qué tengo acá? Tengo un grupo de microrelatos cuyo hilo conductor es lo oscuro. Ujú. Tengo este otro grupo, que es la furia, la rabia, ¿no? Lo que son furiosos. Y Ujú. tengo otros que son eróticos, que es la muñeca, pero que también son distópicos, qué sé yo. Eso es mi manera de jugar. Ujú. Entonces, en ese proceso sacamos algunos y yo le dije, pero acabo de escribir estos. Y ella los revisó, me dice, sí, va. Entonces fue todo un trabajo en el que yo le decía, no, no, eso no lo voy a sacar, este tampoco, este tampoco. Ya, este sí lo saco, pero mira, ten este. Y le puse, fue cuando decidí poner, afuera era Húmedos, Sucios y Violentos, que surgió de una lluvia de ideas, que Ricardo me preguntó, a ver, dime todas las palabras, ¿no?
¿Qué te gusta? Y a mí me gusta la regla de 3. O sea, a mí me gustan las cosas por alguna razón que tienen 3 nombres, 3, yo repito siempre 3 cosas, o sea, me gusta la regla de 3. ¿Es una cábala? No, 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 es un gusto. Entonces recordé una película de Ettore Scola, que Ujú, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero es algo así como brutos, sucios y no sé qué, ¿no? ujú. Y entonces empezamos a jugar con las palabras y ya salió que me decía, ¿qué son tus micros? Yo, bueno, son eróticos, son húmedos. Iba escribiendo, ¿no? ¿Y qué sientes con esto? Bueno, rabia, furia, son furiosos, son rabiosos, ¿no? Ya, y la violencia, también la otra vez, sí, son violentos. Ujú. Húmedos, sucios, violentos, ya, ahí salió. Y adentro, oscuros, furiosos, juegos y migración, ¿no? Entonces todo salió por Interesante. allí y o sea, sí me interesó cuando estaba escribiendo esos micros, eh, experimentar. O sea, por Ujú. ejemplo, me gustaba experimentar con la forma como las palabras están puestas en el texto. Entonces está manifestación donde los personajes desaparecen, pero también están desapareciendo las palabras, ¿no? Ujú. O el de negación, ese lo trabajé porque quería trabajar en afirmar algo negándolo. Quería trabajar con, por ejemplo, cita inconclusa, quería trabajar con esta voz de alguien que acaba de morir y no sabe que acaba de morir y está esperando allí en aquella plaza y luego se da cuenta del accidente que tuvo y de que está muerta, ¿no? Entonces sí, hubo mucho, creo que allí están los temas que me interesaron en ese momento o que me interesan de diferentes formas, surgieron allí con los microrelatos. En esos microrrelatos, por ejemplo, hay bastante presencia de la voz femenina. Sí, Entonces, que muchas veces, ¿no? Es silenciada en debates, en asuntos públicos o en la misma opinión ciudadana. Entonces, en estos microrrelatos que tú haces, buscas tal vez darle un espacio a la voz femenina, a la voz que de repente no es escuchada usualmente en ciertos escenarios. ¿Alguna vez te lo has planteado así? o sea, a mí me interesa, siempre me ha interesado la mujer, Ujú, ¿ya? Y me ha interesado desde que yo soy mujer ujú, y desde que toda la vida, pues, para todo es una lucha, o sea, para todo, para dar tu opinión o hasta en la clase, hasta en la universidad, en grupos de amigos, hasta la gente que más te quiere, a veces sin darse cuenta, pues intentan callarte, ujú. ¿no? Sí. No me senté a escribirlos con una idea fija de voy a, en Ujú, realidad, ujú, más estaba dejándome llevar ujú, por las cosas que me pasaban. O sea, ejemplo, la cabellera de Warif. La cabellera de Warif surgió en Bogotá. O sea, yo sé dónde surgió. Surgió en Bogotá. Ricardo estaba dando una charla a unos niños. Yo me fui hacia el final porque yo le hacía fotos. Y de aquí, de este lado, había un niño con un sombrero. Y allá había una niña con el pelo muy largo. Y detrás de la niña un chico miraba y escuchaba a Ricardo mientras jugaba con la cabellera de la niña. Yo vi esa imagen, dejé que le estaba tomando fotos y ¡fu! Lo escribí. Escribí la semilla. ujú, O sea, lo escribí de un golpe, ujú, escribí la semilla y luego ya lo pulí, lo pulí, lo pulí, lo pulí, quedó el microrrelato que está. Pero partí de esa imagen, pero esa imagen inconscientemente me llevó a esa niña que, que sí conocía a alguien a quien su hermano le abrió la cabeza en miles de heridas, pero lo demás surgió allí por la imagen, pero no es que no me sucede que ¡ah! Me voy a poner a escribir sobre, no, claro. Ujú, no. Generalmente han surgido a partir de un poema que leí, de una película, de una imagen, de una palabra, de un impulso, y me siento y le doy. Hace poco escribí uno que se llama eh, Madre Medusa. Y esa fue una
también te piden, oye, Katy, te invitamos a participar en esta antología, y es de monstruos, ¿ok? Son mujeres monstruos, ta, ta. Entonces yo, desde que me lo dijo, yo dije Medusa. Me gusta Medusa, me gusta Medusa, me gusta Medusa. Ok, me escribí 3 que boté a la basura, pero la mano tiene que buscar. Y lo busqué y no estaba contenta y no estaba contenta. Y Madre Medusa, tal como está ahora, fue como un y ¡fum! Y salió la semilla. Y luego fue sentarme a limpiarlo, a volver a leerlo en voz alta, leerlo en voz alta, limpiarle por aquí, pensarlo por acá, dejarlo descansar un poquito y ya se hizo todo el trabajo. Pero creo que si salen los temas, si sale la violencia, si sale la lujuria, el deseo, si sale el juego, si salen toda una cantidad de temas, son de, o sea, yo creo que salen por default. O sea, salen porque están dentro de mí, salen porque a Katy sí le interesa la voz de la mujer, me interesan los niños, me interesan las niñas, me interesa la libertad tanto en hombres como en mujeres. Me preocupa nuestra historia como mujeres desde el inicio de los tiempos, sometidas, esclavizadas, violentadas, calladas, ¿no? Entonces, pero, si te soy sincera, al momento de sentarme ahorita en el proceso que estoy viviendo, tanto con Húmedos, Sucios o Violentos, o con El dolor de la sangre, o con lo que estoy escribiendo ahora, que estoy escribiendo cuentos y estoy escribiendo una novela, surgen de cosas que yo creo que al momento de sentarme a intentar escribir algo, los temas pues salen. Sale. Katy, ya para ir finalizando, Sí, ya. eh, digamos que en esos microrelatos hay toda una búsqueda, ¿no? Es un proceso de búsqueda al final, como tú lo has mencionado, ensayo, nuevamente ensayar y seguir ensayando hasta el final y de repente llegar a la versión, digamos, más, que nos convence un poco más, ¿no? Entonces, eso también buscas en el taller de laboratorio que has organizado, has dirigido y ahora nuevamente vas a nuevamente dirigir. A ver, yo en el laboratorio, bueno, el que estoy convocando ahora es en la librería Blanca Varela de Miraflores. Es un taller presencial porque la mayoría ya los doy de manera virtual, ¿ya? Los doy de manera virtual. Este que es presencial, ¿qué busco yo? Yo busco un espacio eh, en el que gente que tiene por alguna X razón, ahorita algún bloqueo, eh, ejemplo, alguien que estaba en mi taller y que me escribió y me dice, Katy, quiero entrar a tu taller, tengo 1 año y solamente he escrito durante el año 12 microrelatos. Se metió 2 meses y se fue con 24 microrelatos en esas 8 sesiones. ¿Ok? Entonces, 24, 25, algo así. Entonces, ¿qué busco yo? A mí me gusta muchísimo el éxito ajeno. Me gusta mucho la sonrisa, la alegría, el brillo en los ojos en la gente que logra sus objetivos. Entonces, este espacio que yo ofrezco y que ya tiene varios años, es un espacio donde quiero, en primer lugar, eh, brindar Ujú. eh, todas las condiciones para que quienes participen, nada, calienten motores, agarren el bolígrafo y escriban. O sea, acabo de dictar uno en la Feria del Libro de 3 días con 48 personas y fue una experiencia inolvidable. Entonces, ¿con qué van a salir de allí? Van a salir con los textos semilla. Son como si agarraras, no sé, masita, plastilina, pero esos textos son lo que salen, es el primer, como lo primero que botas de allí, ¿no? Y luego ese texto entonces necesita que le des tiempo, que le des atención, que tengas paciencia, que te enamores de la reescritura, que leas mucho. Entonces, en los laboratorios yo comparto textos de diferentes procedencias, diferentes escritores, escritoras. Trato de buscar textos que a mí me parecen de un altísimo nivel.
porque creo que hay que estirarse, o sea, creo que si yo quiero hacer algo, tengo que pensar en cuál es la valla más alta que puedo tener. Quiero ser un rascacielos. Tal vez no lo voy a llegar a ser, pero en ese estirarme, en ese tratar de mejorar cada día, de leer más, de leer mejor, de buscar herramientas, de dejar las excusas, no, mañana escribo, no, es que estoy ocupada, no, que no, que no, que no. Eh, buscar también, de alguna manera, ¿por qué no? Incentivar a tener confianza, Ujú, por lo menos en intentarlo, ¿ya? ujú. Porque, ¿sabes quiénes no fracasan? Los que no hacen nada, ¿entiendes? Ujú, Entonces, si yo no lo intento, y si yo no me comprometo, entonces ahora, no todo el que va al laboratorio quiere convertirse en una escritora o un escritor y claro. dedicarle a eso la vida. Eso son decisiones que luego vas a tomar. Pero hay quienes desean intentarlo, acercarse, probar o simplemente tengo una maravillosa amiga, ya es mi amiga, que estuvo 14 meses conmigo en el laboratorio. Cada vez que abre un laboratorio ella vuelve y es una española maravillosa, una profesora increíble. Escribe lindísimo, pero ella llegó diciéndome, a mí no me interesa que me hables de publicar ni nada. O sea, yo quiero escribir porque quiero escribir. Ahorita me acaba de mandar un mensaje, Katy, yo quiero un taller presencial porque necesito escribir. Ujú, Entonces el laboratorio está abierto para todos. Es como ir al gimnasio. Cuando tú vas al ujú. gimnasio, encuentras las mancuernas y esas mancuernas van desde 5 gramos hasta 50, no sé, hasta 80. Y cada quien va a usar las mancuernas y va a utilizar las máquinas de acuerdo a lo que necesite, a lo que quiera lograr. Algunos van simplemente porque quieren estar en el gimnasio, otros van porque necesitan ejercicios de fuerza y otros son fisicoculturistas. Claro. Entonces, el espacio que yo doy es un espacio mm, para sentarse a escribir. Están todos invitadísimos, invitadísimas para que puedan descubrir y autodescubrirse también, ¿no? También, ¿por Que qué es un no? proceso muy lindo. Muy bien, muchas gracias a Ay, todos oye, ustedes, amigos. gracias. Gracias, Katy Serrano.